Una interpretación bastante popular en ambientes académicos tiene que ver con entender el Evangelio de Juan como un texto que fue escrito para una comunidad sectaria. Es muy común encontrar en la literatura a estudiosos que argumentan que la primera audiencia del Evangelio de Juan fue un grupo que estaba separado no solamente del judaísmo, sino también separado de otras corrientes cristianas al final del primer siglo. Por ejemplo, algunos estudiosos sostienen que la comunidad detrás del Evangelio de Juan estaba en disputa con comunidades que pertenecían al apóstol Pablo o al apóstol Pedro. Así que cuando encontré estas explicaciones en la literatura hace ya algunos años, no estaba convencido de que esa era la mejor forma de entender el trasfondo del Evangelio de Juan. Así que una de las primeras tareas que realicé fue explorar nuevamente el texto del Evangelio de Juan, viendo los énfasis en cada capítulo, en cada historia, en cada narrativa, y tratar de responder la pregunta acerca de la audiencia detrás del Evangelio de Juan. Y encontré varias cosas muy interesantes, pero dos en particular quisiera resaltar. Ok, Una de ellas es que la comunidad detrás del Evangelio de Juan, que se refleja al leer el Evangelio, es una comunidad multicultural. Hay explicaciones de la audiencia del Evangelio de Juan que sugieren que la comunidad era básicamente una comunidad de trasfondo judío que había estado en disputa con la sinagoga. Sin embargo, al leer el Evangelio de Juan varias veces, haciéndome la pregunta acerca de la audiencia, descubrí que es muy probable que los primeros lectores y las primeras lectoras de este Evangelio pertenecían a comunidades multiculturales. En primer lugar, porque es posible que el Evangelio de Juan fue escrito en Asia Menor, un área del mundo antiguo que no era netamente judía, era realmente multicultural. Había griegos, romanos, por supuesto, gente de sinagoga. Así que el trasfondo amplio fue uno de los descubrimientos. Es posible y es probable que sea multicultural. Tenemos referencias a personas de Samaria. El caso más ejemplar y emblemático es en Juan capítulo 4, en donde Jesús interactúa con una mujer que viene de la ciudad de Sicar, en Samaria. Tenemos un grupo de griegos en Jerusalén, en el capítulo 12, que quiere ver a Jesús. Así que este es otro grupo que está posiblemente viajando desde la diáspora hacia Jerusalén para celebrar la fiesta y quieren ver a Jesús. Y luego tenemos en el capítulo 18 y también en el capítulo 19 una conversación entre Jesús y el procurador romano, Poncio Pilatos, y él es un romano, y tenemos una conversación bastante extendida entre Jesús y un romano. Así que estas observaciones me llevaron a pensar que la comunidad detrás del Evangelio de Juan o las comunidades detrás del Evangelio de Juan posiblemente eran multiculturales, no solamente judías en disputa con la sinagoga. Y la otra evidencia que encontré, por decirlo así, al estudiar el Evangelio de Juan, fue la multitud de textos que sostienen que Jesucristo es un Salvador universal, no un Salvador local para una comunidad sectaria, sino un Salvador universal. Desde temprano en el Evangelio, en el prólogo, el narrador anuncia a Jesús como el creador de todo el mundo. Así que todas las personas, toda la humanidad está en sus manos, judíos, griegos, romanos, samaritanos, todos pertenecen a Él porque Él es el único creador. Luego, a lo largo del Evangelio, encontramos también bastantes énfasis acerca de la universalidad de Jesús. Nuevamente, en el capítulo 4, los samaritanos saludan a Jesús como el Salvador del mundo. Eh, Creemos en el testimonio de la mujer de Samaria, dicen ellos, y ahora que hemos hablado contigo, creemos que tú eres el Salvador del mundo. Luego también, cuando Jesús es crucificado, Poncio Pilato pone un título arriba de la cruz en tres lenguajes, griego, arameo y latín, otra vez como una evidencia tal vez de
el significado universal de la salvación en Cristo. Así que la propuesta del libro y la sugerencia que yo trato de explicar en la publicación a la que hacía referencia es que es más probable que la comunidad detrás del Evangelio de Juan era una comunidad multicultural que tenía una cosmovisión universal en lugar de una cosmovisión sectaria. Eso tiene implicaciones muy importantes para la iglesia hoy, porque si leemos en la iglesia un texto que es sectario, obviamente el texto va a influir nuestra perspectiva y va a hacer que la iglesia sea sectaria también. Pero si estamos leyendo un evangelio que es universal, que invita a cada discípulo y a cada discípula a ir al mundo y a proclamar las buenas nuevas del Señor a toda etnia y a todo grupo, quiere decir que la iglesia debe tener también una mentalidad universal en lugar de una mentalidad sectaria.